para los que no lo conocéis, que sois todos prácticamente, Carlos Dorronsoro, aparte de amigo de la casa y amigo mío, es lo que sería un investigador científico de los pocos que hay en España, porque siempre se dice que hay pocos investigadores científicos y que si quieres ser investigador científico te tienes que salir de España, ¿no? Bueno, pues Carlos ha sido de las personas que ha conseguido ser investigador científico en España, ¿no? Él trabaja o está ahora mismo en excedencia, pero él es investigador del CSIC, que es pues nuestro instituto de investigación punta en España. Además, tú has dirigido, ¿verdad?, el área de óptica, ¿no? O eras el director un poco del área de óptica. Vicedirector del Instituto de Óptica. Y del Instituto de también Óptica, que entiendo que es... Pero que entiendo, Carlos, que eso es como si fuera áreas de investigación, ¿no? O sí, dentro de lo que es el CSIC, que abarca toda la ciencia. Sí, en el CSIC es enorme, o sea, tiene 100 y pico institutos, 8.000 empleados, están por toda España. Y hay uno que es de óptica, que de hecho es de los más antiguos, y en ese es donde tengo yo asignada mi plaza, aunque me he salido temporalmente. Y sí, ahí he estado en la junta directiva y bueno. Vale, además, Carlos ha tenido una beca Fulbright, que es otra cosa importante, como yo creo que dentro del ámbito de la ciencia, ¿no? Como investigador invitado, ¿no? En la Universidad de Texas o por ahí, me acuerdo que me contaste, ¿no? Y entiendo que eso es un proceso por el cual tú participas en alguna investigación de la universidad allí o algo que tú quieres hacer desde aquí o que ellos te invitan a trabajar con ellos en alguna investigación allí. Sí, bueno, yo llevaba ya 4 o 5 años trabajando con ellos, me iba los veranos y hacíamos trabajos juntos. Y en un momento dado sí pedí una beca Fulbright, que es simplemente una ayuda, Es una ayuda económica, ¿no? es una ayuda económica del gobierno americano, que es bastante prestigiosa, que te abre puertas y te permite hacer más cosas. Y con eso conseguí estar una estancia más larga y reafirmar esa colaboración. ¿Tú crees que los inversores de 2i Vision, por ejemplo, aprecian que tú como fundador o como promotor tienes una beca Fulbright? ¿Es parte de tu currículum o no? Pues yo ¿O ya da igual? ellos ya eran mis inversores cuando me concedieron esto. Entonces, bueno, así, Vale. como medio en broma, pero se cabrearon, es decir, me lo reprocharon. Pero bueno, es normal. O sea, ahora el otro socio promotor de esta empresa que se llama Susana Marcos, está en Rochester y lleva ahí meses y se va a tirar más meses. Pero los científicos siempre estamos viajando y siempre estamos doblando jornada. Yo cuando estaba en Texas hacía prácticamente la banda horaria de mi trabajo en Madrid, luego cortaba y hacía el trabajo de Estados Unidos. O sea, al final acabas trabajando mucho más y no dejas de hacer lo que hacías. Ya. Y bueno, yo lo que le he dicho a Carlos es que CEOs y emprendedores ha habido muchos en los desayunos de Burrables, ¿vale? Pero que es más raro tener un científico de carrera, o sea, un científico en el sentido, lo que incluso la gente de la calle, la palabra científico es una cosa que está ahí rara, porque dices, no, científico, ¿quién dice que eres científico? Porque en tu caso es fácil porque tienes un puesto muy concreto que lo debo decir en los papeles, pero entonces yo le he dicho, mira, porque Carlos, a diferencia de otras carreras científicas, ¿no? Pues él ha querido ser emprendedor y montar una empresa para monetizar la investigación, años de investigación, ¿no? En una cosa muy concreta que nos va a explicar él, porque evidentemente me va a intentar explicar yo. Y que bueno, la empresa se llama 2i Vision, ¿no? Y además me contaba que en el periodo del COVID ha recibido ha recibido financiación, casi 1 millón, pero no sé si eso se puede decir o no, o podemos tuitearlo o no. Yo tampoco lo sé. Sí, porque dice que ahora tiene encima la espada de Damocles. Dice, sí, ahora tengo el dinero y lo estoy gastando, pero hay que vender, hay que devolver la inversión a los inversores, ¿no? Pero lo que es curioso, yo creo que sí que yo creo es una muestra de que el dinero está ahí y que buscan, pues cuando estamos investigando un poco sobre el efecto de COVID en negocios, veíamos un poco, por ejemplo, que la inversión se iba a canalizar mucho a temas digitales, a temas de salud,
bienestar, etcétera, con lo cual yo creo que vosotros sois una empresa que está en esa rama, que está recibiendo mucha atención por parte de los inversores, porque lo que no dejamos de hacer como sociedad incidental es envejecer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un placer tenerte hoy con nosotros. Lo que te decía es eso, que a lo mejor conocemos más el mundo de la empresa, pero desconocemos mucho el mundo de la ciencia. O sea, que todo lo que nos cuentes nos va a encantar. Carlos, muchas gracias por venir, tío. Vale, no, gracias a vosotros por la invitación. Entonces, siguiendo, bueno, ahora tendría que iniciar, yo es que soy de Teams, no No de pasa nada, no Zoom. pasa nada. Tienes Entonces, un botoncito verde, si navegas con el compartir ratón, un pantalla, botoncito, ¿no? sí, compartir pantalla, y al Vale, abrírsete ahí puedes compartirte o toda la pantalla y entonces vale, vemos voy tus a ver correos si privados. estoy reorganizando mis ventanas en este momento. Ahí está, ahí está. Vale. Ahí vamos. ¿Lo tenéis? Sí. Muy bien, pues es que me he dado cuenta, hablando con Fernando, que yo siempre doy charlas para científicos o para niños, pero pocas veces doy charlas para otros profesionales que no son científicos. Entonces, revisando las diapositivas me di cuenta de que posiblemente no... A ver, que vendría bien un poco de background de saber que tiene un científico en la cabeza, que no es nada evidente. La gente piensa que tenemos planetas y moléculas y tal. Bueno, eso pues sí, puede ser la mayor parte del tiempo, pero también tenemos otras cosas. Entonces iba a hacer un repaso rápido de qué tenemos los científicos en la cabeza antes de contaros lo que yo he hecho, ¿no? Para que sepáis un poco cuál es el background, cuál es el entorno. Entonces, bueno, lo primero es aprender y enseñar. Siempre, o sea, si fuerais a unas cañas con científicos o si fuéramos ahora al CSIC a tomar café, si se pudiera, pues estaría la gente hablando de, jo, he encontrado un artículo, he encontrado no sé qué, me flipa algo que me ha contado esta persona, estoy metiéndome mucho en esto, estoy yendo mucho a la biblioteca, estoy viendo charlas de este tema. O sea, todo el rato es meternos cosas en la cabeza. Y igual que las metemos, las sacamos. Y también nos obsesiona la formación de nuestros estudiantes. Nosotros llamamos nuestros estudiantes a gente que a lo mejor tiene 30 o 35 años, los seguimos llamando estudiantes, porque esto hay mucho de maestro, estudiante, y los mismos estudiantes pues se buscan maestros, ¿no? Es lo que yo hice cuando me fui a Texas, ¿no? Me fui a trabajar con un señor de 70 años que era un gurú en su tema y yo pasé a ser su estudiante con 45 años, ¿no? Esto lo hacemos continuamente. Y otra cosa que nos obsesiona es el dinero, porque solo podemos tener estudiantes si tenemos dinero, o colaboradores, solo podemos viajar, o solo podemos poner en marcha nuestras ideas. Todas estas ideas que nos metemos en la cabeza aprendiendo y estudiando, lo hacemos para generar nuevas ideas. Y eso hace falta bastante dinero. La ciencia es muy cara. Entonces siempre estamos obsesionados con esto. Y yo creo que esto es lo único que llega a los medios de comunicación, o lo poco que llega, que los científicos piden más dinero, que no hay dinero para científicos, que no hay científicos, pues todo eso, luego hacemos súper buen aprovechamiento, especialmente los españoles, que estamos compitiendo con muchísimos menos medios, estamos compitiendo con científicos internacionales vamos, que tienen dinero a las puertas. Pero eso, nos sigue obsesionando. Y, por supuesto, bajar al laboratorio, hacer pruebas, descubrir, esto es lo más bonito, pero siempre bromeamos, hay muchos de nosotros que no llegamos a descubrir nada, o sea, algo sí, ¿no? Pero cosas incrementales, cosas pequeñitas, pero nos obsesiona hacerlo. O sea, tal vez más que descubrir es buscar, ¿no? Porque la mayoría del tiempo estás peleándote con aparatos, estás peleándote con ideas, estás peleándote con problemas. Pero bueno, el momento eureka también se produce en mayor o menor medida siempre en todos los laboratorios y es una cosa muy bonita y es realmente lo que buscamos. Y nos obsesiona viajar. No es que no el hecho de viajar, pero si tú fueras a un café, tú dirás, ¿vas a ir a SCRS este año? Va, no sé, yo creo que me voy a ir a SCRS o a Argo o a no sé qué o a no sé qué. O sea, están pensando, este año voy a ir a San Francisco, pero a Baltimore no voy a ir.
creo que a Singapur sí que voy a ir. ¿Y a qué vamos a todos esos sitios? Pues vamos o a defender pósters, que es lo que estáis viendo aquí. Esto es una escena real, no es algo excepcional. En cualquier disciplina, en cualquier congreso, hay algo así. Hay pósters, miles de pósters, y la gente, hay gente defendiendo pósters y hay gente recorriendo pósters. Esto probablemente es el momento en el que todos los pósters están colgados, pero normalmente lo que se hace es que se va por secciones, ¿no? Ahora hay 100 pósters y se están defendiendo 100 pósters, entonces todo el mundo está en esos 100 pósters y ahí hay muchísima discusión, muchísima, y luego 2 horas después son otros pósters diferentes. Y entonces ahí es donde se generan el intercambio de ideas, se habla de lo que hay en el póster, que suele ser el trabajo del último año, pero también se habla del, has visto el póster de allá, has visto no sé qué, no me lo creo, eso hay que comprobarlo, lo vamos a replicar, o 2 de 2 pósters distintos quieren colaborar para el futuro, etc. Y luego hay charlas. O sea, los pósters son, tú defiendes tu póster en 1 hora y media y luego ves muchos pósters. Y luego charlas. Las charlas suelen ser de las normales, de 10 minutos y 2 minutos de preguntas. O sea, es muy normal cruzar el mundo para dar una charla de 10 minutos. Yo creo que esto va a cambiar, pero bueno, que sepáis que solía ser así. Y si ya eres súper bueno, estás ahí en un simposium temático y te han invitado y tal, hablas 20 minutos. Y luego te hacen un mogollón de preguntas y hay una pelea a saco. Bueno, pues eso es lo que nos obsesiona también. ¿Qué vas a llevar a tal sitio? ¿Estás con tus estudiantes? ¿Qué vamos a llevar dentro de 6 meses? ¡Guau! Esto que has descubierto lo vamos a llevar aquí, lo vamos a llevar allá. Ten cuidado que te van a dar pal pelo, va a estar allí no sé quién, te va a destrozar. Ese tipo de cosas son las que pensamos. Y luego publicar. Una vez que has contrastado de esta manera tus ideas con otros, ya te sientas y haces un trabajo que pueden ser 10 páginas, 20 páginas, donde cada frase está justificada, donde hay referencias, donde a lo mejor tú haces, o sea, a lo mejor tienes, yo qué sé, 10 páginas, pero luego tienes 2 páginas de referencias, de citas pequeñas, como la Wikipedia, abajo del todo. Eso es muy normal. Y luego, estas publicaciones están súper ordenadas por el impacto que producen. O sea, también nos obsesiona de eso que veis ahí. Voy a mandar un paper aquí, pero me lo van a rechazar, se lo voy a mandar a otro sitio y tal. ¿Y cómo funciona esto? Pues el peer review. Esto es lo más importante del mundo de la ciencia. Cada cosa que hace un científico lo vigilan, lo monitorizan y lo cuestionan muchos más científicos. Esto siempre, para cualquier cosa. Sobre todo para una publicación, pero también para invitarte a dar una charla. Cuando das la charla hay mucho debate después. Cuando un estudiante quiere conseguir una beca, pues hay 3 o 4 científicos que forman un panel y lo eligen. Cuando alguien quiere conseguir una plaza, le van a dar un trabajo, un contrato, siempre hay paneles de científicos normalmente internacionales. Bueno, ya una tesis, desde luego, pero vamos, proyectos, por ejemplo, tú quieres pedir un proyecto, ¿te va a decir un político si es un buen proyecto o no? ¿Te lo va a decir un único científico encargado de esas asignaciones? No, siempre hay un panel internacional de gente que juzga este proyecto es mejor que este, etc. Entonces, los científicos estamos siempre obsesionados con el peer review, ¿no? Siempre es, ¿qué te han dicho no sé qué? Pues nada, increíble, que lo tire a la basura. Esto pasa a veces. Te tiras un año trabajando y llega uno y dice, eso ya lo publicó fulanito hace 2 años. Entonces, ¡pum!, a la basura. Ningún problema. Nos pasa continuamente y estamos, y a otra cosa, ¿no? Es un riesgo que tenemos. Pues eso, siempre estamos obsesionados con lo que nos han dicho los referees o los editores o los reviewers, depende de lo que sea. Pero siempre estamos colaborando con otros. La diferencia entre esto de aquí, que es a la cara, hablando en plan amigable, y esto de aquí, es que aquí ellos te conocen a ti, pero tú no los conoces a ellos. O sea, es un proceso anónimo, con lo cual las críticas son feroces. Tú te tienes que defender de un panel que no conoces, solo sabes que son expertos en su campo, elegidos por otra persona que es un editor experto en su campo. Bueno, me estoy liando.
ética y reputación, súper importante. No se habla mucho, pero siempre está de fondo. Es decir, a los científicos, todo lo que investigamos tiene que pasar por un comité ético. Cualquier cosa que involucre tejidos, datos, humanos, animales, todo está regido por comités éticos. Entonces, muchas cosas de las que se hablan es, ¿te han aprobado esto en el comité ético? Sí, no. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo? Y también reputación. O sea, aquí todo lo que digas en un congreso, en un proyecto, todo tiene que ser verdad y tiene que estar justificado. Si alguien empieza a no hacerlo, se empieza a quedar fuera de la carrera científica. Y es súper importante, porque si hay una sospecha sobre el trabajo de alguien, se van a tirar todos a ver qué ha pasado ahí. Y si ven algún problema, estás fuera. No te van a volver a aprobar ni una publicación, ni un proyecto. O sea, esto también está siempre ahí de fondo. Y eso, el impacto de tu investigación. Todo lo que hacemos los científicos está como catalogado, está con muchos números y el impacto científico se aplica a la carrera de una persona, a la carrera de un estudiante, a un grupo de investigación, a un instituto, incluso como tenemos aquí, a un país. O sea, cuánto publica en un país y qué calidad tiene. Pues esto nos obsesiona también. Y bueno, así en global, y ya acabo esta primera parte, es un trabajo muy bonito y es un trabajo muy colaborativo. Es como, yo creo que es la única gran empresa de la humanidad que se hace entre todos y que realmente todos competimos por aportar más. Por eso se nos valora, por aportar más. Si descubrimos algo y nos lo callamos, no sirve para nada. Es simplemente demostrar que lo que has descubierto tiene un valor. Y eso, y es basándose siempre, siempre en el trabajo de otros. Y como curiosidad, la gravedad, la teoría de la gravedad salió de un confinamiento. ¿Sí? Ha habido una... Tira. Sí, bueno, pues eso, que Newton estuvo confinado un par de años por la peste y no se le ocurrió otra cosa, pues eso, de que pensar en la gravedad, la manzana, todo eso. Vale, pues de lo que realmente os iba a hablar después de esta introducción, para que sepáis más o menos qué tenemos en la cabeza, es de creación y crecimiento de empresas de base tecnológica en el área de la óptica. Y voy a ir muy rápido, ¿vale? Pero de verdad, ahora ya, no sé cómo vamos de tiempo, tenemos que acabar, vale, vale. Paradme en cualquier momento, yo no pretendo acabar todo lo que tengo, ¿vale? Vale. Vale, bueno, pues voy a hablar de 4 empresas por centrarnos. Yo estudié física, pero me dediqué a la óptica física y luego a la óptica oftalmológica. O sea que estas son más o menos las áreas en las que está mi investigación. Cuando empecé a estudiar física, lo que tenía yo en la cabeza y lo que me decían gente de mi entorno que se dedicaba a investigación, que después del colegio, pues estudias la carrera, si ya te motivas mucho, pues haces un doctorado con la idea de hacer artículos, como ya os he contado, y un poco lo que flotaba en el aire y lo que yo había leído de biografías y tal, es que si tus artículos triunfan, acaban en libros especializados. Y si ya triunfan tremendamente, a lo más que podías aspirar es a llegar a un libro de texto con tus descubrimientos, ¿no? A mí esto se me quedó obsoleto muy, muy pronto. Y realmente mi visión actual de la ciencia y la tecnología, mi motivación es, primero, ver qué necesidades hay ahí fuera, ¿no? Qué necesidades tiene la gente que normalmente están identificadas por empresas, no por la gente. Dar ideas, sembrar, tratar de obtener financiación para ejecutar proyectos, como ya os he contado, obtener resultados y aquí es lo que empieza lo diferente. Normalmente los científicos se quedan aquí, pero ahora está empezando una tendencia muy fuerte para exigirles a los científicos que además de publicaciones científicas hagan patentes, protejan los resultados antes de publicar, porque si no se les quita el valor,
comercialicen esas patentes y proporcionen retornos al sistema, retornos a su propio grupo de investigación, retornos a la institución que les acoge, a la universidad que sea, y al sistema nacional público de investigación. Y esto es un poco el cerrar el círculo, que es lo que yo voy a tratar de explicaros en esta charla. Es un círculo virtuoso porque esos retornos ya facilitan la siguiente vuelta de la rueda. Y es un poco lo que os quería contar. ¿Y cómo hacerlo? Pues lo que nos ha dado mucho en mi grupo, lo que nos ha dado muchísima... Mi grupo es uno de los más activos de España en estas cosas, de transferencia tecnológica y tal. Y el secreto es eso, que desarrollamos instrumentos y técnicas, nuevas tecnologías, hacemos la primera explotación científica de esas tecnologías, lo que nos da lugar a diseños y productos novedosos que algunas veces llegan a ser productos, lo protegemos, hacemos patentes, lo licenciamos a empresas y eso, a la vez, obtenemos resultados científicos de excelencia, publicaciones, etcétera. Y tenemos mucha comunicación con otros científicos y con empresas. Bueno, me voy a empezar a saltar cosas, porque cuando tiene mucho texto, vale. Las EBTs. EBTs son empresas de base tecnológica. Son como un pequeño milagro donde tienen que encajar un montón de piezas. Lo primero es la tecnología. Parece lo más importante, pero realmente no. Tiene que encajar una buena idea con un buen equipo, unas buenas habilidades en global, ¿no? Habilidades del equipo. Hay que conseguir financiación y hay que tener un entorno adecuado, una evolución y un entorno regulatorio. Normalmente estamos fuera del entorno regulatorio, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que explorar, hay que tener muy clara la viabilidad desde muchos puntos de vista. Les voy a hablar de la primera empresa. Esta voy a pasar muy rápido. Realmente salió de una tesis de un estudiante, 2 o 3 patentes, el interés de una empresa. No se sabe muy bien por dónde empezó. O sea, la empresa tenía ese interés, la investigación se dirigió hacia ese interés de la empresa y, bueno, surgieron muchos proyectos. Y en un momento dado decidimos crear una empresa. Eran cosas de imagen infrarroja, a termalización, o sea, hacer que no se desenfocaran las imágenes. Tenía un montón de hardware y un montón de software. Pero vamos, así como curiosidad, muy poco después de crear la empresa, pues vinieron unos investigadores, bueno, unos ingenieros japoneses que habían visto una de nuestras patentes, una de nuestras publicaciones y lo querían aplicar a la visión robótica 3D y de ahí surgieron 2 o 3 proyectos más para distintas industrias, hicimos software, etcétera. También hicimos tarjetas de procesado en tiempo real para mejora de cámaras. En realidad nos dedicábamos a cámaras raras, ¿no? Cámaras extrañas. También alguna cosa así aplicable en lo digital, como este problema de descuantización o este problema de compensación de vibraciones. Vamos, este tipo de cosas. Solo deciros que esta empresa fue como una empresa con una demanda muy clara, dimos respuesta a esa demanda, fuimos oportunistas, porque estábamos ahí los ingenieros y científicos que en nuestros ratos libres hacíamos este tipo de cosas, se vendían, nos daban retornos, pagábamos royalties por la licencia de las patentes, todo el mundo estaba contento. Luego empezamos a tener hijos, uno se fue a Estados Unidos, otro se fue a Luxemburgo, tal, disolvimos la empresa, repartimos beneficios y todos contentos. Ahí fue el final. Pues esta es una posibilidad o sea, es un tipo de historia, ¿no? De empresa de base tecnológica. Esta es otra, Alpha Imaging. Aquí lo que pasó es que yo leí un paper, leí un artículo, aluciné. Esto era visión en ondas milimétricas. Es como, bueno, para que os hagáis una idea, esta persona vestía un montón de abrigos, pero las ondas milimétricas atraviesan todo eso y bueno, y se ve a través de muchos materiales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el prototipo, era una cosa enorme, todo surgía de un proyecto de la NASA, yo me puse en contacto con investigadores, como por ejemplo con Naomi, y me enteré
que su laboratorio, su maestro, digamos, el director del laboratorio, se iba a jubilar y que todo eso lo iban a desmantelar. Entonces yo estuve negociando con unos y con otros, con administraciones, con inversores y tal, y nos lo trajimos todo a España, porque resulta que es que había los dos doctores que dirigían el laboratorio eran españoles y preferían estar en España que en Inglaterra. Entonces, nada, nos lo trajimos todo, iba a ser una iniciativa pública, pero al final la inversión fue privada y empezamos a trabajar. Eran los tiempos después del 11S, o sea que la seguridad era muy importante. Entonces hicimos varios prototipos, fuimos capaces de detectar amenazas, por ejemplo, explosivos, líquidos, metales, plásticos, armas cerámicas, que eso no lo detectaba ninguna otra tecnología. Y bueno, aquí se ve, esta persona es la misma que en infrarrojo no se ve nada, pero en ondas milimétricas se ve que está ocultando armas. Bueno, hicimos un sistema para aeropuertos, hicimos mucho publicaciones, mucha investigación, hardware, software. Esto fue en colaboración con la Guardia Civil. Luego esto se empezó a ir un poco cada vez más lejos y al final ganamos varios concursos de la OTAN de a ver quién detectaba más lejos y tal, durante varios años seguidos, y al final el gobierno americano puso una máquina de estas en la base aérea de Kandahar y bueno, todo iba bien, todo era genial, pero resultó que después de haber invertido muchos millones de euros y tener la mejor tecnología del mundo, bueno, en algunos aspectos, a lo mejor otros tenían mejores detectores, pero nosotros teníamos la mejor óptica. Bueno, pues había demanda, pero nuestros clientes, que eran los aeropuertos, pues no tenían marco regulatorio y tuvimos que liquidar la empresa porque no hubo ventas. O sea, había mucho interés, pero como los gobiernos no legislaban, pues los clientes no podían hacer esas enormes inversiones porque a lo mejor si no había una legislación, si no había una regulación, 2 meses después podían estar solicitando otra tecnología. Entonces hubo incertidumbre durante tanto tiempo, el interés por la seguridad aeroportuaria empezó a caer y esta empresa se disolvió. O sea, una empresa de éxito que se fue al carajo y todos perdimos el dinero. Las administraciones, los inversores, los emprendedores. Bueno, pues otra historia de no tanto éxito, pero ahí está. Plenóptica. Esta es una historia bonita. Lo que desencadena todo esto es que hay más de 2 millones de personas en el mundo que van por ahí sin gafas, necesitando gafas. Parece tontería, pero bueno, 1.300 millones están en la India y en China. Y esta gente no digo que le harían falta unas gafas, no, le digo que es que muchos llegan a no poder trabajar, a estar discapacitados porque no tienen gafas. De hecho, es la causa principal de discapacidad visual en el mundo y afecta a más de 100 millones de personas. O sea, gente que está pidiendo limosna porque no tiene gafas y no puede trabajar. Eso pasa. Esto lo dije yo en una oposición y me pusieron a caldo porque no se lo creían, pero es que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es uno de los 10 problemas de salud más importantes del mundo. Bueno, pues algo teníamos que hacer. No es un problema del coste de las gafas cuestan $4 en un sitio de estos. Lo que sucede es que mientras que en Occidente hay un optometrista por cada 6.000 personas, en India rural hay uno por cada 250.000 personas. Esto es uno de los hospitales más avanzados de la India. Lo que hacen es llevar un autobús, ponerse en una aldea y se forman colas de miles de personas. Claro, atienden a los 50 primeros, a nadie más. Entonces, bueno, queríamos abordar este problema. El problema real tampoco es la inversión, porque con $500 ya podrías empezar a hacer. El problema es que un optometrista tiene que formarse durante unos 2 años y dedicar unos 15 minutos a cada paciente. Y eso es un cuello de botella que no veíamos muy bien cómo solucionarlo. Entonces, bueno, lo que nos inventamos es un aparatito que al pulsar un botón, es como los autorrefractómetros, son aparatos que ya existen en las ópticas, pero son así grandes, ¿no?
Este es un aparatito muy pequeño que patentamos ahí en el laboratorio en colaboración con el MIT y bueno, este es el primer prototipo, funcionó súper bien, funcionó genial y entonces, bueno, pues saltó del entorno de investigación al entorno empresarial. Esto realmente, esto es real, es la figura número 1 de la patente, tal y como está presentada, dibujado así a mano alzada y bueno, poco a poco pues lo fuimos evolucionando, esta colaboración fue muy bien, aquí hay investigadores de Singapur, de Texas, de Madrid, de Boston, hay mucha gente involucrada, hay un montón de instituciones que lo han respaldado y eso, igual que ha llegado a los entornos más desfavorecidos de China y la India, que es lo que a donde queríamos llegar, pues también llegamos a las ópticas más pijas de Estados Unidos y ahí también se producen retornos que alimentan el sistema y se utilizan mucho también en investigación. Pero tal vez a mí lo que me hizo darme cuenta de que, joder, habíamos hecho algo importante es cuando nos pusieron de portada en la web del MIT como ejemplo de éxito. Yo dije, madre mía, ¿hasta dónde hemos podido llegar? Y me fui a mi estantería y recuperé el primer prototipo impreso 3D que habíamos hecho muchos años antes para comparar y realmente ver que en muy poco tiempo, ¡pum!, la tecnología puede dar un vuelco si se riega suficientemente. Bueno, estos son gente que ha apoyado esto y... Date un poco de feedback, que es espectacular, tío. O sea, qué fuerte. Ya. Esto a mí también me parece espectacular. Y reconozco que en esta iniciativa es en la que menos he estado involucrado desde el punto de vista empresarial. Estuve muy involucrado en el lanzamiento de la tecnología, en las patentes, los primeros prototipos, la óptica, la mecánica, la electrónica, pero luego lo pusimos en manos de estos chavales, que eran chavales, o sea, estos acaban... A ver, fue un programa de la Comunidad de Madrid que eligió 30 fellows que llamaban, que eran chavales que acababan de terminar la carrera o acababan de terminar su tesis y les dio todos los medios que quisieran. O sea, les dio acceso a los mejores grupos de investigación de la Comunidad de Madrid y del área de Boston. Se lo dio y les dio recursos. Y lo único que les pidió es que hicieran proyectos que tuvieran el mayor impacto posible. Y ya está. Y estos chicos no sabían de óptica, no sabían nada. Solo se leyeron lo de la Organización Mundial de la Salud, cuáles eran los mayores problemas y cuáles estaban a su alcance. Y algunos de estos chicos han hecho a la vez esto y a la vez cosas de endoscopia o cosas de escáneres o de medicina nuclear. Sí, pero simplemente tuvieron muchísimo apoyo. Nosotros los acogimos a uno de estos, el I-Team, lo acogimos en nuestro laboratorio durante 6 meses. Y toda la gente del laboratorio les estuvo respondiendo dudas, les estuvo ayudando, montaron allí 3 o 4 prototipos, llegaron hasta este cacharrito primero y cuando se vio que todo funcionaba, ¡boom!, despegó desde el punto de vista empresarial. Y la parte empresarial, bueno, yo estoy en el comité, en el comité asesor, pero la verdad es que no hago mucho. La parte empresarial lo han hecho entre ellos y lo han hecho súper bien. Y ahora, bueno, ahora están vendiendo en todo el mundo, ¿sabes? Impresionante. Y esta es la empresa en la que estoy ahora. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me la salto o seguimos? No, tienes tiempo. Dale, por favor, tienes tiempo todavía. Vale, pues esta es la empresa en la que estoy y viene del mundo de... Realmente se inspira en el mundo de la óptica adaptativa. Es espejos deformables y grandes telescopios que se utilizan para ver las estrellas desde la superficie terrestre a través de la atmósfera. La atmósfera está siempre cambiando y los rayos de luz se van desviando siempre. Entonces, hay telescopios que compensan eso en tiempo real, muy rápido, miles de iteraciones por minuto y consiguen ver las estrellas súper bien sin tener que lanzar un telescopio al espacio, que es la otra aproximación, ¿no?
bueno, pues hubo unos científicos que decidieron plantearse que igual que hay turbulencias atmosféricas, en el ojo hay muchos tejidos, hay fluidos, hay cosas que se están moviendo, hay inestabilidades, sobre todo hay detrás de una cabeza, hay un ser vivo, hay pulsos sanguíneos, hay presiones, etcétera, y decidieron aplicar las mismas técnicas al interior del ojo, ¿no? Y entonces con esto consiguieron ver la retina mucho mejor, consiguieron evaluar la calidad óptica, corregir cualquier posible defecto del ojo, y ahí estábamos nosotros con aparatos como estos, muy complicados, haciendo investigación básica, llevando las cosas al extremo, cuando, bueno, nos planteamos el problema de la presbicia, ¿no? Y juntando todo ese conocimiento que teníamos con lo que empezamos a hablar con médicos y con expertos, y también fue porque recibimos una inyección de capital europeo de unos 2 millones de euros que lo dedicamos a este problema. ¿Por qué? Pues porque es un problema importante, porque el 100% de la población tiene presbicia a partir de los 45 años, o porque se producen 22 millones de cirugías al año en el mundo de catarata, que también provoca una presbicia artificial, digamos, pues pensamos en dedicarnos a este problema. Y bueno, en concreto a las correcciones de visión simultánea, que son correcciones multifocales que se ponen en forma de lentes de contacto o en forma de ablaciones láser, o sea, operaciones de miopía, o en forma de lentes intraoculares, y que no acaban de despegar porque muchos pacientes no la toleran. Se trata como de ver, no son gafas progresivas, son correcciones que se ponen y te permiten ver a la vez de cerca y de lejos. Es como una solución sin gafas, pero que no acaba de despegar, que llevan años diciendo que, pues, que es el mercado del futuro, etc. Entonces nosotros fuimos haciendo esta evolución, que si lo veis aquí, partimos de prototipos que ya no eran tan grandes, pero eran grandes, y fuimos recorriendo esta cosa que era como un catalejo, y al final esto que es como unos prismáticos o unas gafas. Fuimos incorporando tecnología cada vez más pequeña, orientado a la clínica. Fuimos haciendo publicaciones, fuimos desarrollando nuevos conceptos, no voy a entrar en esto. Fuimos demostrando a la comunidad científica que esto funcionaba bien. Por ejemplo, esto es lo que haría, esto de arriba es lo que haría una lente normal, esta es la aproximación que haríamos nosotros de simular, antes de operarse una persona, simular cómo iba a ver y que la persona eligiera si de cerca quería ver así o no, o si quería tener más potencia, o si quería ver de lejos mejor, etc. Este tipo de cosas se pueden hacer con esta tecnología. Al final, pues esto dio lugar a 4 patentes. Las primeras eran solo del CSIC, luego han sido patentes entre la empresa y el CSIC, y toda ese portfolio que se llama lo ha licenciado la empresa para explotarlo comercialmente. Por supuesto, devolviendo royalties a la institución. Y bueno, aquí se ve un poco la evolución. Cada vez estamos más cerca. Al principio lo haces con voluntarios, luego cada vez están más cerca de los pacientes, y ya hemos dado pues con esto, con una especie de casco que tiene dentro muchísima tecnología y que permite al paciente, simplemente con el clic dándole a un iPad un clic, va cambiando como si le implantaran esta lente, o como le implantaran esta otra lente, o como si se pusiera distintas lentes de contacto. Esto ya se está utilizando en clínica. Como digo, a la vez ha dado lugar a un montón de publicaciones. Esto es curioso también. Vosotros que estáis muy en el mundo del marketing y las ventas y tal, nosotros para vender esto tenemos que convencer pues a los líderes de opinión, o tenemos que convencer a Johnson & Johnson para que lo respalde, o a Alcon, las grandes multinacionales. Y el material que nos piden no es un pitch genial o no sé, no nos piden algo bonito. Lo que nos piden son publicaciones científicas y la evidencia científica. Y esa evidencia, además, que no la hayamos generado nosotros, sino que se haya generado en un sitio neutral. Y eso, a veces, cuesta, un estudio de estos a lo mejor te cuesta, yo qué sé,
Pues nosotros todavía no hemos hecho de millones de euros, pero nos los piden. Y a lo mejor sí que te lleva 2 años de trabajo de 5 personas. Pero es lo que necesitas para convencer y para que esto se pueda vender. O sea, este es nuestro material de marketing. Como decía, pues ya cada vez es más bonito. Contratamos a Deloitte para que nos hicieran una app y ahora tenemos ya, yo qué sé, muchos recursos, ¿no? Contratamos a buenas empresas de ingeniería, de consultoría y ya va despegando. Y bueno, por el camino pues nos dieron eso, el premio a la mejor patente de la Comunidad de Madrid. Este es el grupo de inventores y el grupo de personas del CSIC de promoción de las patentes, ¿no? Que trabajamos en equipo y que hemos conseguido este premio. Y luego va despertando interés. Esta es mi estudiante, Joana Barcala, la que se ha dedicado a este tema, y este es el jefe de comercialización y patentes del CSIC. Y bueno, pues colaborando muy estrechamente bajo la vigilancia de los medios. Bueno, esta es otra imagen del equipo. Poco a poco se fueron incorporando instituciones europeas que proporcionaban funding. Bueno, el gobierno nos ha dado distintos tipos de ayudas y luego inversores, súper importante. Bullnet, que nos ha apoyado últimamente muchísimo, como ha dicho Fernando antes, y algún que otro business angel. Y los socios en esta empresa nació con 17 socios. Y se han ido incorporando más. Y bueno, hemos ido llegando a... Ahora vamos a los congresos científicos y también tenemos un booth. También tenemos un pequeño sitio donde tener una actividad comercial hacia los demás científicos y hacia las demás empresas. Ese booth va creciendo cada año, va siendo más caro. Y bueno, también por el camino lo presentamos al South Summit el año pasado y ganamos nuestra vertical, la vertical de salud, nos la dieron, o sea, en un concurso de startups donde se habían presentado 3.500 empresas de todo el mundo. A mí me pareció increíble, no me lo acababa de creer. Entonces yo, que era un científico puro, habían pasado tantas cosas que bueno, abrimos estas oficinas que veis aquí y me lo empecé a plantear, empecé a hablar con los inversores, me empezaron a calentar la cabeza y he acabado aquí. He renunciado a mi carrera científica y ahora soy el CEO de esta empresa y estoy súper contento porque entré a trabajar el 17 de febrero y fui directo al confinamiento, al teletrabajo, no conocía a mis trabajadores, ellos no se conocían, contraté a algunas personas, no llegaron a conocerse entre ellos. Fue una cosa tremenda y hemos sobrevivido y han reforzado, todo el mundo ha reforzado su interés y no hemos bajado en expectativas, así que bien, ha sido duro, pero ha estado bien. Matizando una cosa que decía Fernando, lo que ha pasado, es verdad que han decidido invertir en empresas pues que tienen una posición, que el contexto ha pasado a ser súper importante, ¿no? Y las ideas que reciben interés son aquellas que tienen posibilidades de triunfar en este nuevo escenario. Pero también está sucediendo que los inversores protegen su portfolio de inversiones. Lo que han decidido es no invertir en nuevas ideas por el momento, pero reforzar las ideas que ya habían valorado positivamente, porque cualquier empresa nueva, cualquier startup, ahora lo está pasando fatal. Entonces, lo que los inversores han decidido es centrar sus esfuerzos en mantener con vida a esas empresas nuevas, capear el temporal y luego ya veremos. Con lo cual, ahora es un momento un poco difícil para nuevas iniciativas. Y nada, bueno, algunas cosas. Y como conclusión, para un científico, las empresas de base tecnológica son un canal óptimo para proporcionar repercusión real, que esto es un poco yo lo que echo de menos en el entorno académico, que se queda todo en publicaciones,
Yo lo que he intentado siempre es tocar clientes, tocar pacientes, al menos tocar industria, ¿no? Que haya alguien que proporcione una solución a alguien, generar impacto económico y social a partir de los logros científicos resultantes de investigación orientada. Lo de orientada es muy importante. Normalmente los científicos no orientan tanto su investigación, pero ahora sí que lo están empezando a hacer. Y las claves, hacer que suceda, o sea, salir del laboratorio, que hay muchos científicos que no lo hacen, formarse bien en cosas empresariales, o sea, pedirle a un científico que aprenda cosas de empresa es difícil, pero hay que hacerlo. Diseñar un buen equipo, fundamental, y saber que son necesarias ayudas. Sin ayuda no vas a ningún sitio. Y por otro lado, tienes que convencer a tu mujer de que te vas a jugar la pasta, tienes que tratar de dormir por las noches, entonces te tienes que divertir. Tienes que decir, bueno, esto es un entretenimiento, un poco me sobra un poquito, pero bueno, decir, esto va a tener riesgo, si pierdo, lo pierdo, ya me ha pasado más veces, no pasa nada, porque yo creo que el fin merece la pena y no preocuparse demasiado. Eso yo creo, esto se lo digo a esta gente. Estos son científicos, o sea, y a lo mejor son más científicos que yo, en el sentido de que nunca han tenido una aventura empresarial y están acojonados porque tienen un sentido de la responsabilidad muy grande, saben que hay muchas inversiones en juego y están como preocupados. Yo digo, joder, no os preocupéis, que va a salir todo mejor si no nos preocupamos y si nos divertimos. Y eso es un poco lo que os quería contar. Ahora, por favor, todas las preguntas que me queráis hacer las intento responder. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si has podido leer el chat, pero estábamos todos impresionados aquí. No he leído nada, ¿lo debería leer? Escuchándote. No te preocupes. Son muchos guaus y muchos flipo. No sé, chicos, ¿tenéis alguna pregunta, alguna reflexión que compartir con Carlos? Este es el momento. Sí, yo, por ejemplo, tengo una pregunta que es la típica de... o sea, al final vosotros lo que estáis haciendo un poco en cierto sentido... Bueno, no es típica, pero estáis intentando... O sea, lo que tú tienes en mente es como el puente entre la ciencia y la tecnología, ¿no? Entre cuando hablas de investigación orientada o tecnología orientada, ¿no? Como investigación aplicada. Entonces, puede ocurrir que alguien se te opone diciendo, no, el científico solo tiene que quedarse en el mundo de las ideas porque para lo otro ya hay otros perfiles. Sí, eso que pasa. Están... Sí, ¿no? Eso ahora ya no, ahora ha cambiado totalmente. Si quieres dejar de compartir la presentación, te vemos en grande. Sí, ¿ahora? Sí. Pues sí, eso pasaba antes, pasaba mucho. Bueno, tampoco pasaba... A ver, un momento... No es que pasara mucho porque había pocos ejemplos para que pasara, quiero decir, pero todo el mundo pensaba, o casi todo el mundo pensaba que un científico empezara a hacer negocios con los resultados de su investigación, era mancharse las manos, eso estaba mal, había conflictos de interés, y sigue habiendo, pero lo que han cambiado ahora las instituciones, las leyes, los gobiernos, es a decir, nadie, bueno, no lo he contado, pero a nosotros muchas veces son las instituciones las que nos animan. Por ejemplo, estas patentes de Twice Vision, ya teníamos cerrado un trato con una empresa internacional que quería montar una fábrica en Irlanda porque había conseguido subvenciones del gobierno irlandés y cuando se enteró el CSIC dijo, ¿pero estamos tontos o qué? ¿Por qué no lo hacéis vosotros? Si es que aquí también podéis conseguir subvenciones y podéis conseguir trabajo de calidad, etcétera. O sea, que muchas veces, y a mí me ha pasado, son las propias instituciones las que te dicen, Carlos, por favor, hazlo, porque ¿quién mejor que los inventores para hacer la promoción de una empresa de este tipo? ¿Quién tiene los contactos? ¿Quién conoce el medio en el que se va a mover la empresa? Pues los propios inventores.
Entonces, sí, ahora se facilita, está hiperregulado. Yo, por ejemplo, varias veces, o sea, una de las empresas la tuve que cerrar porque pasé a tener una posición permanente que conllevaba exclusividad, entonces tuve que vender todas mis participaciones de la empresa. O sea, ese tipo de cosas está muy regulada. Y yo cada vez que hago un movimiento, lo consulto, hay un comité de conflictos de interés en el CSIC, lo consulto, me dan vía libre, etcétera. Y muchas veces tienes que renunciar a un trabajo por no tener un problema de exclusividad o de incompatibilidad, etcétera. Pero ahora mismo está muy valorado. O sea, a mí yo he conseguido promocionar dentro de mi carrera como científico y ha sido no gracias a mis logros a mis logros académicos, que son probablemente comparables o peores a los de otros, pero yo tengo muchas más patentes, tengo empresas, cuando cuento, no he contado nada de las tecnologías que hemos licenciado a otras empresas, pero tengo bastantes y son muy llamativas y los tribunales lo valoran mucho. Los mismos tribunales que hace años te decían, quita, eso no es ciencia, ahora dicen, jo, tu ciencia es de verdad. ¿Y por qué? Porque ha llegado a demostrarlo. Sí. Muy espectacular. Gracias, tío. ¿Tienen alguna pregunta más por aquí? Javier Pérez ha escrito una por el chat, pero si quieres, Javi, házela directamente. Buena, Carlos, no sé si me escucháis. Yo creo que todo el mundo que ha entrado un poco dentro de la academia o dentro que ha estudiado un máster o ha intentado un poco crecer un poco dentro de esta institución, ve un poco un freno a la hora de investigar con el tema del acceso a los papers, ¿no? Todo este tema del conocimiento. Creo que hay una tendencia un poco capitalizante, ¿no? Es decir, dentro del... como que se mercantiliza mucho con el conocimiento y hay una barrera de acceso, ¿no? Y luego hay proyectos como más democratizantes como SkyHub, que creo que ha revolucionado un poco todo este contexto. Y era un poco saber un poco cómo es tu opinión un poco respecto a este fenómeno, ¿no? ¿Cómo es tu visión desde tu lado? Bueno, has tocado un montón de temas, pero a ver, el acceso a la carrera científica es infernal. O sea, tal vez el primer escalón es medio fácil, pero luego ya es muy difícil. Es decir, conseguir becas es complicadísimo, pero luego mantenerte es horrible. O sea, es de los peores trabajos porque tienes que, como decía Fernando, lo normal es acabas, si eres de los mejores de tu promoción, tienes una beca, pero bueno, se te va a acabar antes de acabar la tesis, tienes que conseguir encadenarla con otra cosa y luego te vas a ir de postdoc a Estados Unidos, te vas a ir a Francia, te vas a ir a Inglaterra, no puedes tener una vida muy estable, la gente renuncia a tener hijos, que a mí me parece horrible, y bueno, y están metidos en un mundo que cada vez te especializas más y en realidad cada vez tienes menos salidas profesionales, porque ya estás como... Bueno, ese es un tema. Otro tema, como decías, el acceso a la información. Pues eso está mejorando. Es verdad que antes tenías que estar en una institución muy potente que tuviera acceso a bibliotecas. Eso normalmente eran las grandes universidades, el CSIC, etcétera, que tenía grandes convenios y tenía acceso a miles de revistas. Ahora hay una tendencia que es Open Access, que es publicar en abierto. O sea, tú ya no... ahora ya las revistas no cobran, sino que ponen toda la información disponible para todo el mundo, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora eres tú el que publica, el que tiene que pagar todo lo que los demás no pagan. Es decir, ahora a lo mejor yo hace poco he pagado 6.000 euros por publicar un artículo en una revista, un artículo de 10 páginas. ¿No? Porque todo lo que la empresa deja de facturar, todo lo que la revista deja de facturar por la venta de los artículos, ahora lo tiene que asumir alguien y en esta nueva tendencia que es Open Access, el investigador lo paga todo para que sea universalmente accesible, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra tendencia. Se están haciendo en la misma línea las
peer reviews abiertas y digital y permanente. O sea, estas discusiones posteriores a un artículo entre otros investigadores se empiezan a hacer en abierto, se empiezan a hacer que la discusión esté permanentemente abierta durante años. Bueno, se están haciendo muchas cosas así. Creo que no te he respondido ni a la mitad de lo que me decías. No, está Eh, bien. vale, tenemos otra pregunta de Pedro y luego Jaime. Yo tenía una pregunta a ver, hace 2 o 3 años leí, o creo recordar que leí, que había habido se cuestionaba gran parte del conocimiento del área, creo que era o de neurociencia o de psicología, se comentó que dejaba de tener validad por un error del peer review o algo así que se había arrastrado durante años. Eso. Y es un tema que me impresionó mucho en su día y no he vuelto a saber nada porque no me he tomado la molestia, no sé, por saber un poco de eso, si tienes algo... Eso pasa continuamente, entra dentro de la normalidad. A veces son errores garrafales, pero otras no. Y a veces son avergonzantes y otras no. Otras es una cosa natural. Pero sí suele pasar, por ejemplo, sí, que alguien ha hecho un artículo, no se ha corregido convenientemente, a lo mejor se le ha pasado al editor, es muy difícil, pero a veces un error se le pasa primero al editor y luego a 2 o 3 referees y luego al resto de la comunidad, porque esta gente, o sea, los referees, cuando actuamos de referees, lo que quieres decir es que lo que se está presentando pues está bien demostrado y tiene calidad y merece publicarse. Pero luego el verdadero árbitro es la comunidad científica durante los años siguientes. Entonces, a veces lo que pasa es que la comunidad científica está, imagínate, un gurú publica no sé qué en la mejor revista del mundo, que sabes que ha tenido los mejores referees, los mejores editores. Entonces nadie se atreve a cuestionarlo. Eso sí que es avergonzante. Eso ha pasado a veces. Y durante años nadie lo cuestiona. Y eso... Pero bueno, al final la ciencia siempre triunfa. Por ejemplo, la masa del electrón, una tontería, pues se publicó con un valor altísimo, ¿no? Y durante muchos, muchos años a la gente le daba valores más pequeños, la gente que trataba de replicar el experimento, ¿no? No era avergonzante eso. Lo que es una vergüenza, que todavía se recuerda, es los sesgos que llevaron a corregir eso de una manera gradual. O sea, en vez de alguien decir, pues a ti te dio 100, a mí me da 20, y decir, pues ala, a mí me da 20. Pues no quería enfrentarse al gurú y al gran laboratorio europeo de no sé qué y tal y cual, y la gente diga, me da 90. Y el siguiente decía, vaya, pues mira, es que a mí me da 80, y al siguiente, a mí 70. Eso sí que es una vergüenza. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo es posible Qué fuerte la historia esa. Que una persona, yo entiendo que al final todos tenemos que comer y tener una carrera profesional o lo que sea, ¿vale? Y todos somos humanos. Pero ¿cómo es posible que teóricamente un sistema que está previsto para lo que decías al inicio, el peer review es como la base de todo, no sé qué? ¿Cómo es posible que un montón de gente que está por ahí implicada acepte oye, vamos a ir bajando el electrón poco a poco, el peso del electrón? Claro, pues eso es una vergüenza, porque esa gente, tú imagínate que ese era el gran proyecto de la física de partículas internacional en el año 1932. Y ese fue el primer paper que me leí yo, que en la universidad, la primera vez que me enfrenté a un paper fue en clase de física atómica, que me dijeron, ¡pum!, no te voy a contar nada, léelo tú. Y lo lees y tal. O sea, era como el gran experimento de su época. ¿Quién va a decir que está mal? O sea, se llevaría un premio Nobel y todo. Es que, ¿quién va a decir que está mal? Pues se dice tímidamente. Entonces, el problema es ese sesgo, ¿no? El problema es que... Sí, en lugar de decir el emperador lo normal es que hubiera dado, pues a mí me da 25, pues a mí 17, pues a mí 4, pues a mí 86, ¿sabes? Que hubiera una cosa... Pero no, lo que hubo es timidez y cobardía.
Es que, Carlos, es que parece como, en lugar de decir el emperador, en lugar del niño diciendo el emperador está desnudo, te imaginas a uno diciendo, yo creo que no lleva jersey, y el otro no, no, Claro, lleva pero oye, camiseta. El otro no. que esto no pasa, que esto no pasa. Lo que sí pasa a veces, por ejemplo, en China hay una grandísima presión. O sea, la diferencia entre publicar un artículo o no publicarlo, a un investigador chino donde hay tantísima competencia, tantísima inversión, muchas veces les supone el tener un trabajo de por vida o perder su contrato e irse a la calle para siempre. Entonces, se han dado casos pues de investigadores que se llama fabricar, que han fabricado los datos. Entonces, alguien le dice a sus coautores, un estudiante le dice a los demás estudiantes y a quien sea, pues me ha dado esta gráfica, que resulta que se la ha inventado, porque justo además valida todas las hipótesis y todas las suposiciones que se había planteado el grupo durante los 3 últimos años. Y dice, por fin lo he conseguido. Y todos los demás los estudian y dicen, ah, pues sí, pues vale, pues, cojonudo. Y mandan una publicación y cuela, porque son datos buenos y están en un contexto perfecto y tal. Y el problema viene 2, 3 años después cuando nadie consigue replicar esos datos. Entonces, a lo mejor se tardan 10 años en volver atrás y decir, este tío se lo inventó. Y los demás no confiaron en él y no lo replicaron, porque tenían mucha prisa también. Ese es el problema. Y eso pasa muchas veces. Bueno, no tantas veces. Y luego hay problemas de forma, que esto nos ha pasado en España con algún investigador. Pues a lo mejor hay investigadores que tienen 20 o 30 estudiantes, no los pueden, hay una competencia por el tiempo del investigador y entonces se hacen atajos. A veces un estudiante coge, o un investigador, coge una gráfica de otro ordenador del de al lado y resulta que para ilustrar un experimento ha cogido una imagen de otro experimento, porque a él le valió para explicarlo. Pero luego resulta que da cuenta un referee 2 años después y dice, ¿cómo es posible que para ilustrar este experimento tenga aquí unas trazas de no sé qué, no sé cuánto? Eso es imposible, es un defecto de forma, es una ilustración mal hecha. Pero eso te retira un artículo y retira al grupo ese y al instituto y tiene unas consecuencias tremendas. Eso nos ha pasado en España. Vale, Jaime, tú eres el último. ¿Se me oye bien? Que tengo un problema con los auriculares, sí, ¿no? Sí. Un saludo desde Barcelona y gracias por venir, Carlos. Me gusta mucho escuchar a un científico hoy. Y además siempre he tenido como veneración por la gente que, sobre todo que estudiaba físicas, ¿no? Que me parece como una disciplina conceptual, ¿no? Yo creo que no entendía qué impulsa a un tipo o a una tipa a estudiar física. Siempre es una pregunta que me he hecho. Luego nos lo cuentas, es la primera consideración que tengo. Yo creo que desde la física y desde la filosofía prácticamente se puede explicar todo, ¿no? Siempre se lo digo a mi hija y no me cree, ¿no? Digo, es que eso no lo entiendes porque no has estudiado física, ¿no? Quiero hacer una pregunta cambiando el tercio, ¿no? Y es cómo ves, ahora que estamos esperando un poco la respuesta de la ciencia, en el momento en que vivimos de pandemia, ¿no? ¿Cómo ves un poco, cómo ves el futuro en ese sentido, ¿no? Alguna vez lo he citado por aquí, hay un ensayo de Inenarity que dice, es un filósofo justamente de los que entiende el mundo, ¿no? Que viene un mundo de los expertos, ¿no? y que ya estamos un poco terminando el momento de las creencias y que es la ciencia la que tiene que tener un protagonismo mayor, ¿no? Más allá de las creencias religiosas o las creencias políticas, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que eso va a pasar? Es decir, ahora que estamos en plena pandemia y que estamos todos esperando que alguien desde la ciencia nos dé una solución, nos dé una respuesta, y que no llega y todo el mundo apretando y esperando, ¿no? ¿Tú crees que la pandemia va a cambiar y va a poner la ciencia por encima de las creencias? Esa es la segunda pregunta. Una primera pregunta muy personal, de qué te inclinó a estudiar físicas, y la segunda, ¿cómo ves la pandemia desde la visión del científico y de la ciencia? Gracias. Vale, pues lo primero, bueno, siempre son muchas cosas, ¿no? Pero ahora lo he revivido un poco, ahora que yo tengo un hijo que ha empezado la universidad este año y he revivido esos momentos. Y yo vivía en Salamanca
y este hijo mío vive en Madrid y tenía muchísimas más opciones, y lo que me he dado cuenta es que yo no tenía las opciones, ni siquiera tenía la apertura de mente de plantearme otra cosa. O sea, yo estudié física pues porque estudié física. O sea, te lo voy a explicar un poco mejor. A mí me gustaba mucho la física, gané la Olimpiada de Física, me pagaban la carrera, me daban una beca de estudios. Mi padre era profesor en la Universidad de Salamanca. Si yo iba a Salamanca, todo me salía... O sea, que no tuve narices y además había sacado matrícula de honor, con lo cual podría ir a la universidad gratis, la de Salamanca. Tenía la carrera pagada por tres vías. No tuve las narices de decirle a mi padre que quería estudiar ingeniería en Madrid. Es que no entraba dentro de lo posible. Yo creo que, ni siquiera yo me lo planteé, pero yo creo que hubiera sido un buen ingeniero. Pero estudié física porque todo me empujaba a hacerlo y me encantaba la física, ¿eh? A mí lo que me pasa también es que me encanta cualquier cosa con la que me meto. Me encanta aprender y entonces a veces tampoco no me lo planteo. Me meto en un tema. Por eso creo que llego a donde llego y hay otra gente que no llega tan lejos. Pero es porque hay gente que tiene una vida más normal, ¿no? Más... Yo, por ejemplo, ahora, yo me quedo en mi casa casi todos los días porque estoy pensando, y mi mujer se va por ahí, mis hijos se van por ahí, vuelven y me ven en mi mesa ahí. Me meto en un tema y sigo con ese tema y lo llevo hasta sus últimas consecuencias. Pues eso es un poco lo que me ha pasado con la física. Y en lo que decías, yo también pensaba, bueno, hace años pensaba que el mundo necesitaba a los científicos y que las supersticiones o las pseudociencias iban a ir desapareciendo y que esto era evidente, que la ciencia iba a ir ganando espacio y otras cosas le iban a ir perdiendo porque era simplemente con altibajos, pero el camino incuestionable que tenía que seguir el curso del pensamiento, ¿no? Pues ahora ya no pienso eso. O sea, yo después de lo de el Brexit, Trump y todas las cosas que pasan y la homeopatía y todas las bobadas que hay por el mundo, Miguel Bosé, es que los antivacunas, yo digo, este mundo va a seguir, ahora se va para abajo, volverá y afortunadamente tenemos ahí a los científicos que nos salvarán de vez en cuando, pero las creencias ahora, o sea, yo no tengo Twitter, no tengo nada en contra de Twitter, pero veo que hay ahí que se ha perdido calidad en la información tremendamente. También veo que los medios de comunicación no hacen bien su trabajo. En general, la información no se contrasta y triunfa la basura. Y eso a mí me hace ser muy pesimista. Y sobre todo, los científicos somos una panda que está ahí, que proporciona soluciones de vez en cuando y que a veces nos salva de cosas y a veces nos proporciona juguetitos súper divertidos, pero no está la ciencia donde debería estar. O sea, la ciencia debería estar al lado de dirigiendo empresas, dirigiendo parlamentos, de verdad. O sea, yo creo que el conocimiento científico debería dirigir muchísimas leyes. Porque la ciencia, o sea, hay muchas ciencias, ¿no? La ciencia de la economía, de la sanidad, de todo. Pero no soy nada optimista, ¿eh? He cambiado yo de rumbo también. Muchas gracias, Carlos. Nos puedes dejar con este mensaje final de que no eres optimista, Carlos, tío. Tienes algo de que hacer, tío. O sea, yo para mí sí, para mí mismo sí, muy súper optimista. No, coño, no, para ti mismo no nos vale. Digo, el mundo no va para arriba. El mundo pues tiene sus ciclos y en lo relativo a la ciencia y el peso de la ciencia en nuestra sociedad, no soy optimista. Y una pregunta adicional, Carlos, aprovechando que me quedo el último. ¿Cómo crees que eso puede cambiar? ¿Es un problema de que cale más lo que la ciencia significa para la mejora de la vida de las personas?
hay intereses contrapuestos reales, por mucho que los gobiernos invierten, yo creo que es por hacerse la foto con vosotros o tal. ¿Tú qué crees que debería pasar para que la ciencia se convierta en ese leitmotiv que nos lleve hacia adelante y no depende del día, ¿no? Es que es mucho más entretenido el fútbol, de verdad. O sea, a mí no me gusta el fútbol, La pero lo mierda que de las quiero redes decir sociales ya. es que la ciencia es súper exigente, súper, o sea, y es... Hemos visto tus traspas y nos hemos puesto un poco nerviosos. Porque hemos dicho, joder, qué complicadas parecen, macho. Pero sí, la ciencia es muy difícil y no está al alcance de todo el mundo. Entonces, pues como que se automargina muchas veces. Y tampoco los científicos somos buenos destilando mensajes que puedan interpretar los políticos. Y los tiempos de la ciencia lo estamos viendo ahora. Es que con la máxima aceleración posible está llegando tarde a todo lo del COVID, ¿no? Es verdad que, bueno, lo poco que da es muy útil, pero o sea, los científicos de ahora, los que están metidos de lleno en lo del COVID, estaban con lo del SARS y el SERS. O sea, la ciencia necesita 10, 15, 20 años para proporcionar soluciones, primero para entender y luego para darlo. Entonces, claro, tampoco puedes hipotecar tu futuro en unos tipos que van con 20 años de retraso, ¿no? Pues los tienes ahí y cuando te proporcionan algo que te valga, pues bien, pero yo qué sé, Cristiano Ronaldo da más titulares y más espectáculo, es mucho más divertido, tiene más presencia, ¿no? Eso es lo que me he dado cuenta, que es muy difícil o sea, que tampoco es su papel. No es el papel de la ciencia tener presencia, pero sí, desde luego, se le debería tener en cuenta en las grandes decisiones. Europa sí que lo hace mejor, aquí en España no, pero la Unión Europea o el Parlamento alemán sí lo tienen más en cuenta. Bueno, claro, así les va, ¿no? Los suizos y los alemanes siempre han invertido en ciencia, siempre han invertido en tecnología y no es que no es que les admiremos porque tengan los mejores institutos de investigación, no, tienen los mejores profesionales que luego montan empresas y tienen un tejido empresarial con una aportación de valor muchísimo más alta que el resto de países y les va muchísimo mejor. Y les va mejor por inversión en ciencia. Pero claro, aquí en España, que vivimos mucho del turismo, y no me extraña porque tenemos un país estupendo, pues es muy difícil reubicar las inversiones. Listo, Pero hay que gracias. recordar a los científicos optimistas, Carlos, en estos momentos, ¿sabes? A Pinker y a gente que te demuestra que el pan, circo y toros, o pan, circo ya estaba, pan y circo ya estaban los romanos, y que de los romanos aquí hemos avanzado muchísimo gracias a la ciencia, que ha habido un proceso de ilustración y un proceso de revolución científica que nos ha puesto donde estamos y que hoy la ciencia es mucho más importante de lo que era hace 100 años y muchísimo más importante de lo que era hace 200 y dentro de 100 años va a ser mucho más importante de lo que es hoy, que las creencias no se derriban. Si la ciencia necesita 15 años para encontrar soluciones, las creencias no se derriban de un día al otro, ¿no? Y que ya cuando nos pongan chip de investigación de inteligencia artificial, ya entonces se resolverá el problema de que no podemos ir contra de que tenemos que ir contra nuestras emociones, ¿no? Para ser más racionales. Oye, ha sido un placer tenerte. Hoy te corto yo, que no es una cosa que no me gusta hacer. De hecho, te hemos seguido aquí dejando hablar. Y no sé si tenemos, Eugenia o Sara, alguna bienvenida, despedida. No tenemos nada. Yo quería también agradecerte, Carlos, que nos hayas ilustrado en este mundo, porque yo creo que, para mí por lo menos es un gran desconocido y me ha parecido realmente interesante y, bueno, por los comentarios del resto de Rebels también podrás ver que el resto se ha quedado un poco igual. Nada, este viernes no tenemos ni bienvenidas ni despedidas, así que nos toca despedirnos ya, que tengáis un buen puente dentro de lo que cabe, dentro de las medidas y ya está, y que tengáis un feliz día. Los que tenéis puente, ¿no? Porque Barcelona no tiene puente, ¿no?
Macho, qué de Chamberí somos, ¿eh? Y Beatriz, vi abuela sí que está ahí, está en Manchester, en Lake District. ¿Esto qué es? O sea... Joder, pues haber elegido susto, eligieron muerte. ¿Qué le vamos a hacer? Haber elegido Madrid, joder, es que hasta ahí ya. Hombre, pero el lunes es festivo nacional. El lunes es festivo nacional para todos. Es el siguiente. No, Patricia. ¿No? No. Ay, yo Es pensaba que es que para era. 4 o 5 Nosotros comunidades. no Qué tenemos. Chamberí que sois. Porque el festivo es... Ay. Sois muy Madrid-centric, ¿eh? Muy Madrid-centric. El mundo Muy va más Chamberí, allá. muy Oye, Jaime, yo que Perdona. quería que disfrutarais de la fiesta, me estaba solidarizando. No hay Madrid, no hay fiesta en Barcelona. Pero No hay vosotros fiesta. también Yo regaláis el lunes rositas. arriesgo, cojo un avión y me voy al centro del COVID mundial, Madrid. Así que los que estéis en Madrid durante unos días, me quedo ahí una semana. Perdona, pero Pedro os te veo. podrá, Fernando, Cara a Pedro cara. te podrá discutir que el centro mundial del COVID es Navarra en estos momentos, cojones, no en Madrid, coño. Pedro, discutes. Entonces voy a decir al avión que no aterrice en Navarra. Que no aterrice en Madrid. Muy bien, chicos. Carlos, de nuevo, Bueno, muchas gracias, tío. Carlos, Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Adiós. Gracias. Adiós.